Bien. Hace 6 años, mientras tendía la ropa en Madrid, Susan se cayó dañándose el hombro. Hoy, después de cirugías, después de tratamientos farmacéuticos para dolor y terapia física regular, su condición no ha mejorado. De hecho, hay momentos en que el dolor es incluso peor. Hemos tenido que llegar a punto de buscar una solución que ofrezca a Susan una mejor atención y apoyo. Este jueves viajaremos de vuelta a los Estados Unidos con la esperanza de encontrar la atención médica y el ambiente que necesita. Esto significa un cambio en nuestro lugar de residencia y está en la vista. Nuestra experiencia en esta congregación ha sido una bendición y nunca nos olvidaremos de vuestra bondad hacia nosotros. Muchas gracias a todos. Con esto en mente, quiero compartir lo que algunos dirían es mi última palabra para vosotros. Quisiera yo hablar sobre las prioridades. Existe una tensión sutil dentro de nosotros que influye nuestras decisiones todos los días, pero una de que casi no somos conscientes. ¿Puedo quitar eso? Ah, vale. Ahora ya se ve que tan guapo soy, ¿verdad? Ay, voy a comenzar de nuevo. Sí. Hay fuerzas en nuestro interior que combaten para capturar nuestra voluntad todos los días. Por un lado, existe un deseo de hacer lo que es bueno. Como creyentes tenemos poder de hacer lo bueno porque llevamos una naturaleza nueva. Vale. Si preguntara lo que fuera la identidad de la otra fuerza que sea el enemigo de lo bueno, ¿qué dirías? Bueno, nuestro primer impulso sería decir lo que es malo, ¿verdad? Si dirías esto, tendrías razón. El enemigo de lo bueno es lo malo. Pero lo malo no es el enemigo más sutil que nos plaga cada día. Quisiera proponer otra respuesta. El enemigo más sutil de lo que es bueno es aquello que es aún mejor. Permíteme explicar. Conformarse con cosas que son meramente buenas o adecuadas puede prohibir que uno logre lo que es ideal. O en pocas palabras, si siempre te conformas con lo que es bueno, nunca experimentarás lo mejor. El enemigo más sutil de lo que es bueno es aquello que es mejor. El refrán se relaciona con muchos aspectos de la vida, incluyendo la vida cristiana. Esta mañana vamos a ver cómo lo bueno puede distraernos de lo que es mejor. Es decir, las prioridades que la Biblia destaca para nosotros. Nuestro pasaje hoy incluye dos acontecimientos de la vida de Jesús aparentemente sin relación. La parábola del buen samaritano y el relato de cuando Jesús visitó la casa de Marta y María son dos historias muy diferentes. Ocurren en diferentes lugares, involucran a diferentes personas, enseñan lecciones diferentes. Y cuando ordena el contenido de su evangelio, Lucas no se interesa especialmente por la cronología.
El orden, aunque ciertamente lógico, es temático. Temático. Y las dos historias de nuestro texto se complementan. La parábola identificada como es ser prójimo y los sucesos en la casa de Marta y María enfatizan la importancia de una relación estrecha con Dios. Estos dos temas nos resuenan muy familiares. Mateo 22, versículo 36. ¿Recordáis cuando se acercó el experto de la ley e hizo la pregunta a Jesús? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley de los profetas. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Cuando Lucas ordenaba sus acontecimientos registrados en este pasaje que leemos esta mañana, estoy convencido de que estaba influido por estos dos grandes mandamientos. Ambas historias enfatizan lo que Dios espera de nosotros como creyentes. El mensaje implícito es: pon tus prioridades en orden. Pero ¿cuáles son las prioridades del creyente? ¿Y cómo deben afectar nuestra vida diaria? Vamos a tratar estas y otras preguntas que se relacionan con lo que Dios espera de nosotros. Nuestro estudio explica los acontecimientos y enfatiza las lecciones que el Señor quiere que aprendamos de ambas historias. Y luego vamos a considerar cómo estos principios deben afectar nuestra vida cotidiana. ¿Vale? Vamos. Comenzamos con la parábola, versículo 25. Ama a tu prójimo. En una ocasión, escribe Lucas, se presentó un experto en la ley para ponerle a prueba a Jesús. Le hizo una pregunta. Así que Lucas nos muestra a los dos personajes principales de esta historia inmediatamente. Uno es identificado como un experto de la ley, un nómicos, un intérprete. Y el otro identificado como Jesús. El intérprete era parte de un grupo de liderazgo dentro del movimiento farisaico. Fariseos definen un movimiento o una forma de pensamiento en el judaísmo que abarcaba una amplia gama de profesiones. El movimiento de los fariseos se puede resumir en tres ideas que vemos en todo el Nuevo Testamento. Primera, tenían una creencia sustentada en el Torá, los primeros 5 libros del Nuevo Testamento. Así se basaban sus creencias en la Escritura y creían que esta era la autoridad de Dios. Segundo lugar, creían que la Torá debería interpretarse dentro de un sistema estrictamente definido por la teología. Los fariseos eran estudiantes de la Biblia y teólogos. Y finalmente, en tercer lugar, los fariseos creían que la enseñanza de la Escritura debería cambiar o influir todas las dimensiones de la vida. Bueno, suena bien, ¿no? Sospecho que la mayoría de nosotros nos podemos sentir identificados con estas convicciones. Los fariseos eran los conservadores en su tiempo. La característica principal del conservadurismo es conservar. Así que el intérprete es el primer personaje. El segundo personaje es este rabino, como el experto de la ley llama a Jesús. Un par de cosas que creo que a menudo no entendemos sobre Jesús.
En primer lugar, a donde sea que Jesús fuera, su reputación le precedía. Los rumores y chismes eran el Internet del siglo I. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. De lo que vemos en este encuentro entre Jesús y este intérprete, no hay duda de que el intérprete había oído de este rabino. Y como veremos en su momento, él sabía que este Jesús tenía un comportamiento molesto para un fariseo. Primero, Jesús tenía una extraña forma de interpretar las Escrituras. Tendría a interpretar la Torá de una forma que difería de la manera en la cual los fariseos la interpretaban. ¿Qué dijo Jesús en su sermón a la montaña? Oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Jesús se oponía a las creencias de los fariseos. Segundo, le decía a la gente que podían vivir en una manera que no cuadraba con el patrón que según los fariseos Dios había revelado. Y tercero, el rabino hizo milagros. Milagros. Estas eran unas señales que los fariseos no podían hacer. ¿Recuerdas lo que Nicodemo dijo a Jesús en Juan 3? Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podía hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. La forma en que Jesús interpretaba la Escritura, su interpretación de la vida judía y los milagros que realizó le hicieron muy popular y muy molesto para los fariseos. Era mucho que estaba en riesgo cuando un fariseo tenía contacto con Jesús. Siempre había un montón de preguntas, un montón de acusaciones, un montón de sospechas acerca de este personaje. Bien, los fariseos eran los conservadores del mundo del siglo I y trataban de conservar el pasado. Y Jesús estaba promoviendo nuevas y diferentes formas de pensar, creer, valorar y actuar. Podríamos decir que Jesús fue un revolucionario del siglo I. Por lo tanto, aquí tenéis este clásico enfrentamiento entre un conservador y un revolucionario. Todo representado en una sola escena ante nosotros, nuestros ojos, por el escritor Lucas. Fijaos en el comportamiento del intérprete. Se levanta y le da la bienvenida a Jesús con un título de docente. Públicamente, él está demostrando a Jesús honor y respeto. Pero Lucas nos dice que verdaderamente está en su corazón del intérprete. Quiere probarlo. ¿Sobre qué quería probarlo? ¿Para qué era la prueba? ¿Solo era para ver lo que Jesús sabía? Creo que lo estaba probando para comprobar que Jesús era ortodoxo. En este punto necesitamos explicar que era mucho lo que estaba en riesgo para el intérprete en esta conversación. En esta aldea, este experto de la ley sería la autoridad religiosa. Como intérprete, tenía poder y autoridad social en este pueblo. Para conservar su honor, tendía a demostrar que era justo y correcto según las Escrituras y deshonrar
deshonorar a Jesús. Y así dice Jesús al final del versículo 25. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Está pidiendo, ¿qué debo hacer para estar en presencia de Dios para la eternidad? Cuestión bastante fundamental, ¿verdad? No creo que nadie en aquel momento esperara que siguiera una controversia. Pero en lugar de dar una respuesta, ¿qué hace Jesús? Él hace una pregunta. Él dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Pues el intérprete contesta en versículo 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dice Jesús. Y esto fue una declaración de honor para el intérprete, ¿verdad? Sentía muy bien. Y luego Jesús agrega, haz esto y vivirás. Wow. ¿Quieres heredar la vida eterna? Todo lo que tienes que hacer es amar a Dios continuamente, con la totalidad de tu ser para el resto de tus días, buscando siempre el bien de los demás por encima del tuyo propio. ¿Eso es todo lo que tienes que hacer? ¿Quién puede hacerlo? En una conversación similar con un judío joven, rico y poderoso, después de haber oído estas obligaciones, los discípulos regresaron a Jesús y le hicieron la pregunta, entonces, ¿quién puede salvarse? Está en un dilema el intérprete. Jesús lo ha llevado al punto a la desesperación. Al punto que la mayoría de nosotros llegamos cuando escuchamos por primera vez el Evangelio. El intérprete tenía que escapar. Y como dice el versículo 29, quería justificarse a sí mismo. Entonces, le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Pregunta común? Absolutamente. Los rabinos habían hablado de ello durante más de 400 años y más o menos coinciden de que si eres judío, cualquier otra persona que no sea judía es tu prójimo. Y toda persona que no sea judía no es tu prójimo. Pero en vez de decir lo que los judíos querían oír, Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Él no da una respuesta. Él les cuenta un cuento. Y tú, como oyente en el primer siglo, amas las historias. Así que aunque estés irritado con Jesús, el hecho de que Él esté contando una historia te atrae. Comienza en versículo 30. Bajaba de un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Ahora, mira el texto. ¿Quién bajaba de Jerusalén a Jericó? Jesús utiliza una palabra vaga. Simplemente dice un antropos, un hombre. Él no identifica a este hombre que era judío o gentil. No nos dice. Dice que lo golpearon, lo desnudaron de su ropa y se fueron, dejándolo medio muerto. Bien. Está tumbado ahí solo con su ropa interior. Así que, obviamente, no tienes idea si es tu prójimo o no.
Luego en versículo 31, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien a verlo se desvió, siguió de largo. Mirad el texto. El sacerdote va por el camino y ve al hombre. Y el texto es claro, lo pasa. ¿Por qué? Quizá no quería ser asaltado. Sí, es posible que tuviera miedo. Pero creo que hay más en esto. Los judíos del siglo I valoran la pureza. De hecho, en su cosmovisión, todo el mundo se dividió entre lo limpio y lo impuro. Y este sacerdote se enfrenta con una amenaza clara. El contacto físico con un muerto o un gentil era ritualmente un hecho impuro. Y como era ritualmente impuro, no podía cumplir con sus responsabilidades como sacerdote. ¿Quién sigue en el camino? Versículo 32. Así también llegó a aquel lugar un levita. Al verlo se desvió y siguió de largo. Bueno, pregunta. ¿Qué probabilidad había de que el sacerdote estuviera viajando solo? Poca. Lo más probable es que no. Es que el sacerdote tuviera un séquito. Y como tenía más estatus, más honor, el sacerdote era el primero. Y el levita le seguía. ¿Cuál es la diferencia entre el comportamiento del levita y el del sacerdote? El levita se acercó al hombre. Bien, primero el sacerdote, que lleva a cabo los ritos en el templo. Segundo, el levita, que asiste al sacerdote. ¿Ves el cuadro? ¿Quién podemos suponer que viene después? Pues una audiencia judía en el siglo I asumiría que el resto de las personas en el entorno eran judíos, unos fieles judíos, aquellos que habían ofrecido sacrificios en el templo. Pero en versículo 33 dice, Jesús dice, un samaritano. El público nunca habría esperado que un samaritano se presentara en mitad de esta historia. De ninguna manera. Los judíos odiaban a los samaritanos. Los odiaban con una vehemencia que solo rivalizaba con su aversión por los gentiles. Los judíos consideraban a los samaritanos como una raza mezclada y les habían prohibido adorar en Jerusalén. Si fueras un oyente judío del primer siglo, estarías indignado de que Jesús se refería a un samaritano. Pero nosotros no sentimos esta indignación, ¿verdad? Y por eso, y puesto que no la sentimos, no somos capaces de sentir la magnitud de la situación. Entonces, ¿qué hace el samaritano? Versículo 33. Viéndolo, se compadeció de él. Bueno, un resumen. ¿Cuántos de los tres vieron al hombre? 3. ¿Cuántos de los 3 llegaron a donde estaba el hombre? 2. ¿Y cuántos de los 3 sintió compasión por el hombre? Solo 1. En la escritura de Lucas siempre se expresa la compasión acompañada de una acción. Siempre. La compasión es una respuesta profundamente asociada con las necesidades humanas. Y siempre se demuestra con alguna forma de acción. Lucas capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo, el texto dice, versículo 20, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio
y se compadeció de él. Salió corriendo y a su encuentro, y lo abrazó y lo besó. Y el idioma original nos hace pensar que no solamente lo besó, lo besaba vez tras vez tras vez. La compasión siempre conduce a la acción. Y así, este samaritano tuvo compasión de esta víctima no identificada y actuó. ¿Quién es mi prójimo? ¿Cuáles de estos tres piensas? Ahora Jesús haciendo la pregunta. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿A quién dirige la pregunta? Al experto de la ley. Ojo, preste mucha atención en esto. ¿Cuál es la diferencia entre la pregunta de Jesús en versículo 36 y la pregunta del intérprete en versículo 29? La primera pregunta, la pregunta del intérprete, se centra en todo el mundo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Verdad? La pregunta trata de la persona que mira a quienes lo rodean y decide y determina a quién califica para ser amado. En cambio, la pregunta de Jesús tiene un enfoque totalmente distinto. Hace referencia al prójimo como aquel que atiende las necesidades de otro. ¿Ve la diferencia? En el pensamiento del judío del siglo I, ¿era el samaritano un prójimo? No. Según la interpretación del intérprete, ¿el samaritano era un prójimo? Tampoco. Pero según el relato, ¿fue el samaritano un prójimo? Sí. El intérprete responde, el que se compadeció. Jesús, no dándole ningún tiempo alguno, dice, anda, entonces y haz tú lo mismo. La parábola del buen samaritano enseña dos lecciones principales e importantes. La primera, las personas que tienen la vida eterna tienen un profundo amor a Dios y una profunda convicción de que como hijos de Dios, compasivamente deben satisfacer las necesidades de aquellos que son conocidos. Y la segunda, un prójimo no se define por fronteras geográficas, por razas o límites socioeconómicos. No hay requisitos que me permiten decir que otras personas no son mi prójimo. Si tienes vida eterna, amarás a Dios, al Señor, y amarás a los que tienen necesidad. No tendrás límites para quién es tu prójimo, un prójimo. Y tendrás compasión para salir y satisfacer sus necesidades. Bien, vamos a dejar la historia de Jesús y el intérprete solo por un minuto e ir a Betania, a casa de Marta y María. Versículo 38. Nos lleva al segundo encuentro. No sabemos exactamente cuándo ocurrió el suceso que ahora se relata. Lucas no podía haber escogido mejor lugar para presentar este texto. El amor activo por el prójimo es maravilloso, pero también es necesario escuchar y poner en práctica las palabras del Maestro. Además, podríamos decir, aunque la parábola del samaritano que se preocupó pone énfasis
en la segunda tabla de la ley. Esta historia enfatiza la primera. Ama a tu prójimo, va seguido por presta atención a la palabra de Dios. Las hermanas tenían mucho en común, pero debemos observar unas diferencias aquí. Es probable que Marta fuera muy activa e impulsiva, así que expresó sus sentimientos de forma abierta. Por otro lado, María era pausada y contemplativa, y aunque sentía profundamente, no se expresaba de la misma manera que su hermana. En la ocasión que Lucas relata, María aprovechó la presencia de Cristo y sentada a sus pies oía sus palabras. Versículo 40 dice, en cambio Marta se preocupaba de muchos quehaceres. Al parecer deseaba honrar a Jesús con una comida elaborada. No cabe duda que el amor que sentía por Cristo la motivaba a preparar lo mejor para el Maestro. Sin embargo, el afán la dominó y le hizo que se quejara de su hermana y del Señor por no reprenderla por su indiferencia hacia los deberes domésticos. Conociendo lo más íntimo del corazón, Cristo comentó con ternura: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús le dijo a Marta que lo único que María había elegido era más importante que las muchas cosas que Marta había elegido hacer. Esto implicaba que Marta debe escuchar a Jesús más y trabajar menos. No hay que pensar que Cristo enseña que la vida de un creyente ha de ser pausada y contemplativa. No estás diciendo esto como la de un ermitaño evangélico, no. Tampoco que Jesús reprueba la vida activa. Más bien, lo que censuró fue la actitud de Marta a criticarlo a él y a su hermana. Ansiosa y agitada, descuidaba lo más importante, que es la íntima comunión con Él, dedicándose solamente a quehaceres en la casa. El Señor establece aquí las prioridades. Él no está en contra de la hospitalidad, de la buena comida, de las comunidades o de la limpieza de la casa. Sin embargo, lo que vale es la comunión espiritual que señalaba María. Se puede decir que es el servicio más alto que uno puede dar. El asunto se refiere a que todo es cuestión de prioridades, hermanos. Resumiendo las dos historias. Si tienes vida eterna, amarás a Dios y amarás a los que tienen necesidad. Nuestra primera prioridad es sentarnos a los pies de Jesús, es decir, acercarnos a Él con regularidad para aprender y disfrutar de la comunión con Él. La segunda prioridad es satisfacer las penurias de los necesitados que encontramos en el camino, sin límites. Pero habían escuchado esto antes, me imagino. Pero el problema de historias como esta es que no son muy familiares por repetidas.
Y esta es la razón por la que no prestamos atención a lo que enseñan. Y por ello no tomamos en serio lo que enseñan. Y por ello nos hace falta la bendición de Dios para ponerlas en práctica. Permitidme que os haga 2 preguntas. ¿Te ves a ti mismo como el prójimo de los que tienen necesidad? ¿Tienes compasión para con otros? ¿Una compasión sincera que manifiesta en la acción? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por un extraño, por alguien no conocido que encontraste en el camino? Hay excusas para no ayudar. Una de ellas puede ser que no queremos meternos en un lío, ¿verdad? Hace poco, el diario El Mundo escribía acerca de un hombre de Valencia que al ver a un motociclista se apresuró para ayudarle, aparcó su vehículo, llamó a la ambulancia y siguió al lado de la víctima. Pero mientras que esperaba la llegada de los servicios de emergencia, un policía decidió de multar al buen samaritano por no aparcar su coche correctamente. Cuando el valenciano se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, se enfrentó a la policía y le explicó por qué había tenido que aparcar lo más rápido posible para ayudar al herido. Pero su petición cayó en saco roto. Llevando el valenciano a enfadarse tanto que rompió la multa y la tiró al suelo ante el policía. Solo estimuló a la policía de entregarle otra multa. Esta vez por tirar basura. Es genial esta historia, pero hace hincapié en que el amor del prójimo es costoso. A veces te cuesta mucho más que una multa. No es una sensación sentimental. Más bien es un sacrificio. Significa interrumpir mi horario, gastar mi dinero, arriesgar mi reputación, arruinar mi propiedad y abrazar a un extranjero, haciendo lo que es mejor para él. Otra razón por no parar de ayudar a los necesitados puede ser que haya un desequilibrio en nuestra manera de pensar acerca de la vida cristiana. La tradición religiosa puede producir en ti un desequilibrio tan extremo que tu corazón se insensibilice. Y ya no eres consciente de la existencia de gente necesitada. Somos gente de la palabra y doy gracias a Dios por eso. Pero ¿qué sentido tiene solo saber la palabra y no ponerlo en práctica? ¿Qué sentido tiene saber tanto de la Biblia que podemos recitar los nombres de los reyes, cada rey de Israel, pero no conocer los nombres de los necesitados en nuestro barrio? Santiago dice, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. La segunda pregunta. ¿Os encontráis demasiado ocupados para pasar tiempo a los pies de Jesús? Pocas cosas son tan perjudiciales para la vida cristiana como tratar de servir a Cristo sin tener comunión con Él. Si estáis demasiado ocupados para pasar tiempo con Él, vuestras prioridades están demasiado invertidas. Es tiempo para evaluar los motivos por lo que estáis haciendo esto. La razón por la que a veces nos sentimos alejados del Señor no es porque Él se alejara
o distanciada de nosotros. Más bien es porque nosotros nos hemos distanciado de Él. Decidimos poner otras prioridades en su lugar. Por terminar, hermanos, ojo, no dejes que lo bueno os desvíe de lo mejor. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Padre nuestro, ten misericordia de nosotros y darnos gracia para contemplar estas verdades y poner las prioridades en orden. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.